las leyes, la interpretación de una ley o la mala interpretación de una ley nos puede conducir a infringir la ley. Ahora, infringir la ley nos eh, podríamos estar incurriendo ¿en qué cosa? En malas actitudes o comportamientos que nos pueden traer, por ejemplo, deudas, conflictos, enfrentamientos, etcétera. En ese orden de ideas, es necesario que ustedes y que todos los ciudadanos de un país, en este caso, por ejemplo, ustedes como estudiantes de banca y servicios financieros, aprendamos, ustedes y yo aprendamos a interpretar las leyes que tienen que ver o las leyes relacionadas con la, con la ley. En ese orden de ideas, permítanme colocarles un video. Les dije que le iba a colocar un video acerca de cómo o algunos pasos, ¿verdad? Para interpretar la ley o interpretar cualquier ley. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, permítanme colocarles un video sobre unos métodos de interpretación de la ley. Primeramente, ¿con qué propósito? Con el propósito de que ustedes sepan que cuando vayamos a colocar, hay diversas leyes que se van a trabajar, entonces sepamos o por lo menos apliquemos esos elementos. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, entonces primeramente vamos a mostrarles un video sobre los métodos de interpretación de la norma jurídica. ¿Ok? Vamos a conocer. ¿Me escuchan? ¿Me están Sí, señor. escuchando? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. Bueno, Los métodos de interpretación, ¿ya? Por una parte, tenemos el método lógico tradicional, ¿ya? Este método pretende, sobre todo, indagar acerca de la voluntad del legislador al momento de ser redactado, promulgada la ley. Es propio el positivismo jurídico en boga en el siglo XIX, lo cual da origen a la escuela exegética. Vamos a ampliarlo cuando veamos algunos videos acerca de filosofía jurídica, ¿ya? Por otra parte tenemos el método histórico evolutivo. Según este método, la ley no debe concebirse como la voluntad de su autor. Una vez dictada, se independiza de quien la creó, adquiere existencia autónoma y comienza a vivir su propia vida, cuyo destino es satisfacer un presente en constante renovación. Luego tenemos el método de interpretación llamado método de libre investigación científica. Este método hace entrar en juego la interpretación cuando hay dudas acerca del sentido de la norma. Tal sentido se determina de acuerdo con la intención del legislador, que revela las circunstancias dominantes de la época en la dictación de la ley y no a la época de su aplicación, ¿ya? Recogen un poco el momento histórico de la sociedad, al menos eso intenta. Después tenemos el método positivo teleológico dentro de los métodos de interpretación. Según este método, las normas jurídicas tienen un fin práctico y este es el que debe indagar en el intérprete y no la voluntad o intención
del legislador. Recordemos siempre cuando utilizamos el término teleológico, apunta hacia un fin determinado. Por último, citado esto por el profesor Orrego, habla de la teoría de la interpretación de Pablo Rodríguez Gres, expuesta en su obra Teoría de la Interpretación Jurídica. Es la llamada teoría creacionista. Puede ser discutible en todo caso, pero para este autor, él es el intérprete el que va creando y recreando las reglas de conducta que organizan la vida civil en una trama constante e ininterrumpida a lo largo del tiempo. Bueno, estos distintos métodos de interpretación buscan darnos una orientación general acerca de ciertos conceptos fundamentales. Bien, pregunto, por ahí va, es lo que primero debemos empezar. ¿Ok? Por lo que primero debemos empezar. ¿Me copian? Pregunto, ¿cuántos métodos hay para interpretar la norma jurídica? A ver, Juan. Creo que vi 5, profe. Bueno, ¿crees que viste 5? Bien, entonces, esto es importante. ¿Por qué? Esto es importante porque, a ver, vamos a repetir esos métodos. ¿Cuál es el primer método, Lady? Que muestra la diapositiva. Lady. Lógico. Método lógico tradicional. Bien, entonces, antes de eso, vamos a preguntar qué es un método. ¿Qué es un método? A ver, díganme ustedes qué es un método. A ver, díganme qué es un método. ¿Quién me dice qué es un método? Bueno, ¿qué es un método? ¿Qué es un método? ¿Qué me dicen ustedes que es un método? Nada, no me dicen nada. Bien, entonces fíjense una cosa. Método, ¿verdad? El método es una forma estructural de hacer algo y por lo menos tiene 6 pasos. ¿Ok? El método, un método es una forma estructural. Cuando hablo de forma estructural, es un paso a paso, ¿ya? Una técnica. O sea, por ejemplo, nosotros como técnica podríamos utilizar el método, cualquiera de los métodos o la forma estructural de hacer algo, acuérdate. El método científico al menos tiene 6 pasos. ¿Cuáles son esos 6 pasos del método científico? El método científico sería, al aplicar esos diferentes pasos, ¿verdad? Para, para obtener algo. Entonces, lo primero que hay que hacer es observar. Lo segundo, plantear un problema. Tercero, plantear una hipótesis. Cuarto, experimentar. Quinto, analizar los resultados. Y sexto, concluir. Ese es el método científico, ¿verdad? Observar, plantear un problema, lanzar una hipótesis, experimentar, analizar los resultados y lanzar unas conclusiones. Ese es el método científico, ¿ok? La primera fase de ese método es observar, ¿verdad? Donde nos preguntamos la razón por lo que puede existir una cosa, ¿verdad? El segundo es lanzar una hipótesis. ¿Qué pasaría si esto o qué pasaría si aquello?
¿cierto? Luego, como dice aquí, primero, observar. Segundo, lanzar, proponerse o plantear un problema, ¿verdad? Luego lanzar una hipótesis, experimentar con eso que estamos viendo, analizar el resultado y concluir. Esos son al menos los pasos que tiene, los pasos que nos conduce al método, el método científico. Observar, plantear un problema, lanzar una hipótesis, experimentar y concluir. Una vez que yo he hecho eso, bueno, ya yo por lo menos ya sé qué es método. Ahora yo miro acá, teniendo en cuenta que los métodos, el método científico tiene al menos 6 pasos. Entonces ya yo sé qué es un método. El método es una forma estructural, una técnica de un paso a paso para realizar algo. Cuando yo voy a analizar, aplicar el método científico, ¿verdad? Cuando voy a analizar, voy a analizar una norma, analizar una ley, yo puedo aplicar a esa ley el método científico. Bien, listo, el método. Pero entonces me dice que método para el análisis de una norma, ¿existen cuántos métodos al menos? 1, 2, 3, 4 y 5. Y hay una teoría. Entonces, el primer método o el método lógico, ¿cierto? Lógico tradicional, ¿verdad? El método tradicional pretende sobre todo indagar acerca de la voluntad del legislador. Ojo, el método tradicional. En este caso, pregunto, Juan y Lady, ¿quién es el legislador de las normas y las leyes en Colombia? ¿Quién emana las leyes en Colombia? Díganme. La rama legislativa, que La serían rama. los senadores y los Bien, congresistas. bien. Entonces, en este caso dice que si yo quiero, voy a mirar la ley. La ley, por ejemplo, una ley. Menciónenme ustedes una ley específica. ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿Qué ley? A ver. Menciónenme una ley. Lady, mencióname una ley, por favor. Lady, No, profe, la verdad no se una me ley, ocurre ninguna. cualquier ley, mija. Todos sabemos una ley de cualquier ley. A ver, que hayas escuchado. Dime, una ley que hayas escuchado. A ver, ¿cuál? Juan, ¿qué ley? Mencióname una ley. Juan, Juan, La ley tributaria, la ley tributaria. ¿Dónde encontramos a la ley tributaria? A ver, ¿dónde encontramos la ley tributaria? ¿Dónde encontramos la en ley la reforma tributaria? tributaria, No. en la La reforma ley, tributaria. acuérdate que las leyes salen o son emanadas de los artículos de la Constitución, ¿cierto? Las leyes salen de los artículos de la Constitución. Entonces, yo quiero, bueno, vamos a hablar de las leyes tributarias en Colombia.
las leyes tributarias en Colombia o las leyes que regulan los tributos en Colombia, los impuestos. ¿Ya? Entonces, la ley tributaria en Colombia, ¿quién las va a hacer cumplir? La va a hacer cumplir, como decía Juan, la rama legislativa. ¿Ya? Por ejemplo, la ley 1819 de 1916. Esa ley 1819 es una ley que tiene que, la ley 1819, ¿verdad? Ley 1819 de 1916. Esa es la ley que tiene la última reforma a la ley tributaria. La ley tributaria en Colombia, la ley tributaria en Colombia es una ley, bien. Entonces, permítanme hablarles acerca de esa ley. Aquí está la ley. La última reforma que se hizo a la ley tributaria en Colombia, porque la ley tributaria la ley tributaria en Colombia es grande. Tiene muchas leyes, ¿cierto? La última reforma que se hizo a la ley tributaria en Colombia fue el 29 de diciembre de 1916 con la ley 1819. ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? Contéstenme. Sí, señor. Bien, entonces la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 fue la última reforma que se le ha hecho a la ley tributaria. La ley tributaria tiene un compendio de leyes. La ley 1819 dice, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural. Colombia ha tenido como 12 reformas tributarias. En el país han habido como 12 reformas. La última reforma tributaria es la reforma a la ley, según la ley 1819, que es llamada la reforma estructural, la reforma tributaria estructural, donde se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones. ¿Quién la decreta? El Congreso de la República, ¿verdad? Entonces, ¿tiene cuántas partes? Tiene varias partes. La parte 1 es lo que respecta a los tributos o a los tributos que se ven en la declaración de renta de las personas naturales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debo yo interpretar esa ley? Entonces, ¿yo qué hago? Primero, ya yo sé que hay unos métodos. ¿Cuáles son los métodos? El método lógico tradicional, el método histórico evolutivo, el método libre de investigación científica y el método positivo teleológico. Entonces yo debo tomar un método de estos y aplicárselo a la diferente ley. Pero yo tengo que saber, ya yo sé que el método, ¿qué es un método? Es una forma sistemática, una técnica de hacer algo. En este caso, entonces ya yo sé que el método me dice a mí que yo debo, ¿cuáles son los pasos del método? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los pasos del método? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los pasos del método? Los pasos del método, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los pasos del método?